Capítulo 3. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Del descubrimiento de Campeche. Como acordamos de ir a la costa adelante hacia el poniente, descubriendo puntas y bajos y ancones y arrecifes, creyendo que era isla, como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos, íbamos con gran tiento, de día navegando y de noche al reparo y pairando. Y en 15 días que fuimos de esta manera, vimos desde los navíos un pueblo, y al parecer algo grande, y había cerca de él gran ensenada y bahía. Creímos que había río o arroyo donde pudiésemos tomar agua, porque teníamos gran falta de ella. Acabábase la de las pipas y vasijas que traíamos, que no venían bien reparadas, que, como nuestra armada era de hombres pobres, no teníamos dinero cuanto convenía para comprar buenas pipas. Faltó el agua y hubimos de saltar en tierra junto al pueblo, y fue un domingo de Lázaro, y a esta causa le pusimos este nombre, aunque supimos que por otro nombre propio de indios se dice Campeche. Pues para salir todos de una barcada, acordamos de ir en el navío más chico y en los 3 bateles bien apercibidos de nuestras armas, no nos acaeciese como en la punta de Cotoche, y porque en aquellos ancones y bahías mengua mucho la mar, y por esta causa dejamos los navíos ancleados más de 1 legua de tierra, y fuimos a desembarcar cerca del pueblo, que estaba allí un buen pozo de buena agua donde los naturales de aquella población bebían y se servían de él, porque en aquellas tierras, según hemos visto, no hay ríos, y sacamos las pipas para henchirlas de agua y volvernos a los navíos. Ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar, vinieron del pueblo obra de 50 indios con buenas mantas de algodón y de paz, y a lo que parecía debían ser caciques, y nos decían por señas que qué buscábamos, y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos. Y señalaron con la mano que si veníamos de hacia donde sale el sol, y decían Castilan, Castilan, y no mirábamos bien en la plática de Castilan, Castilan. Y después de estas pláticas que dicho tengo, nos dijeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo, y estuvimos tomando consejos y iríamos. Acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso, y nos llevaron a unas casas muy grandes, que eran adoratorios de sus ídolos, y estaban muy bien labradas de cal y canto, y tenían figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras y otras pinturas de ídolos, y alrededor de uno como altar lleno de gotas de sangre muy fresca. Y a otra parte de los ídolos tenían unas señales como a manera de cruces, pintados de otros bultos de indios, de todo lo cual nos admiramos, como cosa nunca vista ni oída. Y según pareció, en aquella sazón, habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que les diesen victoria contra nosotros, y andaban muchos indios e indias riéndose, y al parecer muy de paz, como que nos venían a ver, y como se juntaban tantos, temimos no hubiese alguna salagarda como la pasada de Cotoche. Y estando de esta manera, vinieron otros muchos indios, que traían muy ruines mantas, cargados de carrizos secos, y los pusieron en un lano. Y tras estos vinieron 2 escuadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas, y hondas y piedras, y con sus armas de algodón, y puestos en concierto en cada escuadrón su capitán, los cuales se apartaron en poco trecho de nosotros. Y luego en aquel instante salieron de otra casa, que era su adoratorio, 10 indios que traían las ropas de mantas de algodón largas y blancas, y los cabellos muy grandes, llenos de sangre, y muy revueltos los unos con los otros, que no se les pueden esparcir ni peinar si no se cortan, los cuales eran sacerdotes de los ídolos que en la Nueva España se llaman papas, y así los nombraré de aquí en adelante. Y aquellos papas nos trajeron sahumerios como a manera de resina, que entre ellos llaman copal, y con braseros de arroyo llenos de lumbre nos comenzaron a sahumear, y por señas nos dicen que nos vayamos de sus tierras antes de que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y se acabe de arder, sino que nos darán guerra y nos matarán. Y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó de arder, y se fueron los papas callando sin más nos hablar. Y los que estaban apercibidos en los escuadrones empezaron a silbar y a tañer sus bocinas y atabalejos. Y desde que los vimos de aquel arte y muy bravosos, y de lo de la punta de Cotoche aún no teníamos sanas las heridas, y se habían muerto 2 soldados que echamos al mar, y vimos grandes escuadrones de indios sobre nosotros, tuvimos temor, y acordamos con buen concierto de irnos a la costa. Y así comenzamos a caminar por la playa adelante, hasta llegar enfrente de un peñor que está en la mar, y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa tierra a tierra, con las pipas de agua, y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado,
por el gran número de indios que ya se habían juntado, porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darían guerra. Pues ya metida nuestra agua en los navíos y embarcados, en una bahía como puertecillo que allí estaba, comenzamos a navegar 6 días con sus noches con buen tiempo, y volví a un norte, que es travesía en aquella costa, que duró 4 días con sus noches, que estuvimos para dar al través. Tan recio temporal hacía, que nos hizo anclar la costa por no ir al través, que se nos quebraron 2 cables y iba agarrando a tierra. Oh, en qué trabajo nos vimos, que si se quebrara el cable íbamos a la costa perdidos, y quiso Dios que se ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas. Pues ya reposado el tiempo, seguimos nuestra costa adelante, llegándonos a tierra cuanto podíamos, para tornar a tomar agua, que como ya he dicho, las pipas que traíamos vinieron muy abiertas, y asimismo no había regla en ello. Como íbamos costeando, creíamos que dondequiera que saltásemos en tierra, la tomaríamos de jagüeyes y pozos que cavaríamos. Pues yendo nuestra derrota adelante, vimos desde los navíos un pueblo, y antes de obra de una legua se hacía una ensenada que parecía que habría río o arroyo. Acordamos de surgir junto a él, y como en aquella costa, como otras veces he dicho, mengua mucho la mar y quedan en seco los navíos, por temor de ellos surgimos más de una legua de tierra. En el navío menor y en todos los bateles fue acordado que saltásemos en aquella ensenada, sacando nuestras vasijas con muy buen concierto, y armas y ballestas y escopetas. Salimos en tierra poco más de mediodía, y habría una legua desde el pueblo hasta donde desembarcamos, y estaban unos pozos y maizales, y caserías de cal y canto. Llámase este pueblo Potonchán, y henchimos nuestras pipas de agua, mas no pudimos llevar ni meter en los bateles con la mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros, y se quedará aquí, y adelante diré las guerras que nos dieron. Fin del capítulo 3.